Sean todos bienvenidos al curso Formación de Comité y Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, que está a cargo del ingeniero Cid Freddy Morán Valencia. Es ingeniero geógrafo ambiental de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en medio ambiente y recursos naturales, con maestría en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Es docente universitario. A continuación le estaría dando el pase al ingeniero Morán para que pueda iniciar con la capacitación. Ingeniero Morán, ya puede iniciar. Buenas noches con todos los presentes. Espero que me estén escuchando correctamente. Bueno, vamos a dar inicio, ¿no?, a este curso, como les decía hace un momento, ¿no?, que tiene una gran importancia, ¿no?, para poder justamente desarrollar, ¿no?, nuestro trabajo al interior de nuestras organizaciones, ¿no? Y esto tiene que ver, pues, con los aspectos, ¿no?, de poder prevenir, ¿no?, algún tipo de riesgos y asimismo también garantizar, ¿no?, la salud, la vida, ¿no?, de cada una de las personas, ¿no? Y cuando hablamos en este aspecto de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no?, estamos hablando, pues, de todas las partes interesadas, ¿no?, que hay dentro de la organización. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Bien, nosotros dentro del aspecto de la seguridad y salud en el trabajo, nos basamos, ¿no?, en algunas normas, como es el caso, ¿no?, de la Ley 29783. Es una norma que nos rige, ¿no?, a nuestro país, ¿no?, desde hace 11 años aproximadamente, ¿no?, un poco más quizás, ¿no?, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no?, y que esta fue aprobada, ¿no?, mediante el reglamento 005, ¿no?, del 2002, ¿no? Entonces, esta ley, ¿no?, obviamente como todas las normativas, ¿no?, que son perfectibles o cambiables, ¿no?, fue modificada con la 30222, ¿no? Y luego, pues, también se tuvo que modificar su reglamentación, ¿no? Y esta ley tuvo modificatorias, perdón, el reglamento, ¿no?, se modificó en el año 2014, 2016, 2019, 2020, 2021, ¿no? O sea, tiene varias modificatorias debido, pues, que se han venido incorporando, ¿no?, otras normativas, ¿no?, dentro de el reglamento. Así es que el último cambio incluso de ley también se realizó, ¿no?, en el año 2021, ¿no? Y con esto conllevó, pues, justamente a la modificación del reglamento. Entonces, estos aspectos, ¿no?, es importante que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no?, ya que existen distintas versiones. Y cuando ustedes hacen la aplicabilidad, ¿no?, del marco normativo, ¿no?, tienen que hacerlo en función, ¿no?, con los diferentes cambios que han habido, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿no?, ¿la ley 29783 ya dejó está sin efecto? No, claro que no. La ley 29783 es la ley matriz, ¿no? Y sobre esta, pues, hay ciertas modificatorias, ¿no? No ha quedado sin efecto. Eso es importante saberlo. La siguiente, por favor. Entonces, en base a este proceso, nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no?, que se desarrolla, ¿no?, dentro de toda organización lo que viene a ser el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué significa, no, establecer un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Pues esto tiene que lleva, ¿no?, con una serie de procesos sistemáticos, ¿no?, que va a permitir establecer, ¿no?, de manera documentaria, de manera logística, ¿no?, de manera con recursos humanos, ¿no?, va a permitir toda la implementación de este sistema. Pero parte de ese proceso, ¿no?, del equipo técnico, ¿no?, que va a elaborar, ¿no?, va a asesorar, ¿no?, va a implementar, ¿no?, todo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, parte de ese equipo técnico
hay un aspecto fundamental, ¿no? Donde, pues, se conlleva el proceso de la participación de los trabajadores, ¿no? Y en esta etapa, justamente la ley, el reglamento, ¿no? Establece que se tiene que elaborar un comité de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Eso lo establece en el artículo 29 de la ley, ¿de acuerdo? Y aquí nosotros pues tenemos dos procesos, que es justamente lo que nos lleva a desarrollar el curso. En principio, dice, la conformación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, quienes asumen o deben de tener un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Bien dice la norma, debe conformarse todas las organizaciones que tienen de 20 a más trabajadores, ¿no? Conforman un comité de seguridad y salud en el trabajo. ¿De acuerdo? Pero también establece la norma donde se va a establecer un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. ¿Y cuándo se aplica la elección del supervisor? Se aplica cuando tienes de 1 hasta 19 trabajadores. Entonces, en este rango de 1 a 19, vas a tener un supervisor, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante, este va a ser electo, ¿no? Por lo tanto, representa a los trabajadores, ¿no? El supervisor no es designado por el empleador. Mediante un proceso de elecciones, representa a los trabajadores. Y el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, también, ¿no? Solo que aquí tiene una composición diferente. Una composición diferente porque dice que tiene que ser bipartito y tiene que ser paritario, ¿no? ¿Qué significa? Que los representantes son por parte del empleador y por parte de los trabajadores. Hasta ahí son bipartitos, dos partes, ¿no? Representantes del empleador y representantes de los trabajadores. ¿De acuerdo? Para justamente establecer, ¿no?, este comité. Además, tiene que ser paritario, ¿no? Ya no dicen bipartito, dos partes. Paritario. ¿Qué significa paritario? Partes iguales, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Significa de que la cantidad de representantes que tiene el empleador va a ser la misma cantidad de representantes que tiene los trabajadores. Así es que si conformamos un comité de 6 miembros, entonces 3 tienen que ser del empleador y 3 de los trabajadores. Lo cual, dentro de este proceso, lo que van a desarrollar, pues un proceso de diálogo y vigilancia, ¿no?, del desempeño de todo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El comité y el supervisor desarrollan todo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. No, lo que hace es vigilar, acompañar, ¿no?, y generar los diálogos necesarios para su cumplimiento. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Entonces, en consecuencia de todo ello, vamos a ir justamente al proceso de la selección, ¿no?, de conformación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Dicho ello, ¿no?, la elección del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo también ahora se ha establecido, además de lo que dicen las generalidades, ¿no?, también se ha establecido, ¿no?, para el sector estatal, ¿no?, cómo se tiene que desarrollar este proceso, ¿no? Porque muchas veces había ese vacío, ¿no?, donde el sector estatal, ¿no?, no aplicaba la ley de seguridad y salud en el trabajo porque no conocían, no sabían cómo estructurar, ¿no?, el comité, ¿no? La conformación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo se realiza mediante una elección de representantes por
parte de los trabajadores, ojo, por parte de los trabajadores se lleva una elección. Por parte del empleador, lo que va a haber es una designación, ¿no? El empleador designa. Yo designo A, B, C personas, ¿no? En los trabajadores no. Hay un proceso de elecciones para que sean elegidos, ¿no? Muchas veces existen, ¿no? Diferentes dentro de un centro laboral, a veces cuando es amplio, ¿no? Grande. Existen pues corrientes de opiniones, o existen diversos sindicatos, ¿no? Y entonces en este proceso es que se realizan las elecciones, ¿no? De acuerdo al artículo 31, ¿no? Y de acuerdo también al reglamento, ¿no? De la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el artículo 49, ¿no? Dicho sea de paso, como les dije, ¿no? La elección, ¿no? O de conformación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo fue modificado, ¿no? Por Decreto Supremo 001 en el 2021, ¿no? Entonces ahí se tiene pues que revisar todos estos aspectos, ¿no? Si mi organización, a cuál de ellos se va a aplicar, ¿no? Entonces acá estamos hablando del proceso de conformación. Pasa por este proceso electoral que va a estar a cargo, ojo, del sindicato más representativo. Ahora, ¿eso hace que sea exclusivo? No, pero sí, si este sindicato, ¿no? Más representativo dice, no, yo voy a armar un comité electoral, ¿no? Con también las otras partes de los trabajadores, ojo. A veces hay sindicato 1, 2, 3, ¿no? Entonces yo quiero armar con los 3 sindicatos un comité electoral. Y está en su derecho, ¿no? Pero de lo contrario, ¿no? El sindicato mayoritario es el que realiza, ¿no? Pero, o por ejemplo, existe un sindicato que tiene 10 inscritos, pero los independientes, los que no están sindicalizados son 60, ¿no? Como es el único sindicato y tiene 10, este sindicato es el representativo, ¿no? Entonces, eso es importante tener en cuenta, ¿no? Porque los demás no son 60, sino cada uno representa uno. Cada persona es una unidad, ¿no? Entonces, el conjunto, ¿no? De todos estos los va a representar el sindicato, ¿no? Que así tenga 10 miembros dentro de su organización, ¿no? Entonces, esto es un tema que muchas veces cuando hacemos capacitaciones dentro del sector estatal es una pregunta muy recurrente, ¿no? Si no hubiera, ¿no? Pongamos una organización donde realmente no hay sindicato. O sea, nos encontramos una organización de 25 trabajadores y bueno, y hay todo un tema, sobre todo en el sector privado, ¿no? Donde no hay sindicato, ¿no? Entonces, aquí en ese caso, solo en ese caso que no hubiera sindicato, ¿no? ¿Quién realiza el proceso electoral? No, lo va a realizar la parte empleadora, ¿no? La parte empleadora establecerá, buscará quiénes van a hacer. Y también es importante, ¿no? Mencionar, pues, ¿no? Que el proceso de elección de los representantes, ¿no? Va a elegir, ¿no? Al comité y, ojo, ocurre muchas veces donde una organización tiene distintas sedes, ¿no? Y estas sedes superan los 20 trabajadores, por lo tanto, tienen que hacer la elección de un subcomité, ¿no? Ingeniero, pero si no supera, en todo caso, ahí evalúan si es considerable tener un supervisor, ¿no? Que también se elige, ¿no? Entonces, eso también va a depender de la fortaleza que tengan ustedes para poder, ¿no? Ver, ¿no? ¿Qué ocurre? Que este supervisor, de una u otra manera, tiene que ir reportando, ¿no? Entonces, los subcomités significa, pues, que también el empleador tiene que designar, ¿no? Nombrar quién los va a representar de la sede, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo se realiza el proceso de votación?
como todo proceso electoral, hay un comité, este comité elabora su reglamento, de acuerdo a su reglamento, donde establece quiénes y bajo qué requisitos pueden postular. Dicho sea de paso, también ya estos aspectos ya están normados en el reglamento y en la ley, ¿no? Entonces, el comité lo que tiene que hacer es, ¿no?, viabilizar el proceso, ¿no? Y mediante una votación secreta, ¿no?, y directa, ¿no?, los trabajadores, ¿no?, de forma presencial, ¿no?, realizan el escrutinio, ¿no? Claro, también había momentos, ¿no?, cuando estábamos en el proceso de la pandemia, donde también se aplicaba lo no presencial. Pero como ahora todos ya han pasado la presencialidad, entonces se aplica este proceso. Bueno, habría que tener un sistema de repente que permita realizar o desarrollar, ¿no?, las elecciones, ¿no?, como se diría, virtuales, ¿no? La siguiente, por favor. ¿No? Entonces, esto es muy importante, ¿no? El acto de elección, ¿no?, no se comunica ni se registra ante la autoridad administrativa del trabajo, ¿no? O sea, el empleador no tiene por qué intervenir siempre y cuando los trabajadores lo están realizando el acto de elección. La siguiente, entonces, estos aspectos es importante tener en cuenta del proceso electoral, de la convocatoria y el proceso de votación. Bien, la conformación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no?, se desarrolla, como lo mencioné, en marco a la ley y en marco a al reglamento, ¿no?, tanto de los comités como de los supervisores, ¿no? Claro está que nosotros habíamos pasado un proceso de pandemia y hoy, por ejemplo, estamos viviendo pues otros fenómenos, ¿no? También, ¿no?, como es el caso del dengue, como es el caso, por ejemplo, de esta denominación, pues, ¿no?, del niño global, ¿no?, como lo han denominado, ¿no? Entonces, ¿qué es el fenómeno del niño, ¿no? Y que este proceso, de una u otra manera, también va a generar, si bien es cierto, no en todo el Perú, pero sí en determinadas regiones, ¿no?, va a generar estos temas, ¿no? Y es muy importante recordar, ¿no?, un poco el decreto legislativo 1499, ¿no?, que se había aprobado en el caso del COVID-19, ¿no?, que era un documento, era una norma, ¿no?, donde daba medidas para garantizar, ¿no?, la protección de los derechos sociolaborales, ¿no?, y que estas, pues, daban, ¿no?, algunas medidas temporales, ¿no?, para su no realización. Y uno de ellos fue justamente la elección del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Eso no significaba que quedaría descabezado. Lo que significa es que hay una extensión de su mandato, ¿no? Y entonces, esta norma, pues, fue temporal, ¿no? Y en este caso, pues, igual, ahora que vienen los procesos, como viene a ser tanto el dengue o el fenómeno del niño, ¿no?, como se dé, ¿no?, hay que ser resilientes y tratar, pues, justamente de aplicar, ¿no?, ciertas normativas que ya nos han enseñado y que de una u otra forma han venido funcionando, ¿no? La siguiente, claro está que hay aspectos en los cuales se tiene, pues, que mejorar, pero sin embargo, creo que en el aspecto de seguridad y salud en el trabajo, esta pandemia nos ha permitido, ¿no?, también, ¿no?, dar mayor énfasis a la prevención, ¿no? Poner, digamos, a la palestra la necesidad, ¿no?, de que los trabajadores tienen que estar de una u otra forma atendidos, ¿no? Entonces, esto de aquí, pues, queda y debe tenerse como enseñanza, ¿no? Entonces, sobre este proceso, de acuerdo al artículo 43 del reglamento, ¿no?, establece los números de miembros, ¿no? Primero dice, mínimo 4 miembros, o sea, el comité, ¿no? No estamos hablando de los trabajadores solo, sino el comité, ¿no?,
puede ser mínimo 4. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? 2 del empleador, 2 de los trabajadores. ¿De acuerdo? Y este puede tener hasta máximo 12, lo cual significa de que pueden ser máximo 6 trabajadores, 6 del empleado. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿ya? Entonces está clarísimo. Ahora, cuando hay, dice, a falta de acuerdos de los 6 miembros, ¿no? Como mínimo, dentro de las entidades, ¿no? Más los trabajadores, ¿no? Van agregando, dice, 2 de cada 100 trabajadores adicionales, ¿no? Entonces, por eso es cuestión de ponerse de acuerdo, ¿no? A veces, para no tener que caer en este tema, ¿no? Entonces, dice, se establecen, ¿no? Este proceso y cada 100 trabajadores, ¿no? Se van a agregar 2 de ellos, ¿no? O sea, uno por el sector de los trabajadores y uno por el sector, ¿no? Del empleador. Luego dice, el número es definido por acuerdo de las partes, ¿no? Pero no pueden definir menos de 4. Y todas para adelante tienen que ser pares, ¿no? Números pares. No pueden ser, no, vamos a elegir 5 miembros del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo. No. Tienen que ser pares. De 4. 4, 6, 8, 10, 12. ¿No? Así es. En ese proceso. Y en el caso, ¿no? Existen unos criterios, ¿no? Para el número de miembros, ¿no? De acuerdo al nivel del riesgo o también al número de trabajadores. Bueno, eso ya es parte de la estrategia que cada uno va estableciendo, ¿no? De acuerdo a sus áreas, sus zonas de trabajo, ¿no? Puede ser que tengas áreas críticas o muy críticas y esto pues corresponde en realidad a tener un personal, ¿no? Entonces, ahí cada uno va estableciendo los criterios para poder justamente ver todo el apoyo, recolectar toda la información posible para un proceso de investigación o para un proceso de retroalimentación, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, esto de aquí nos va a dar estas alternativas, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para ser miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? Dice, sencillísimos. Ser trabajador o trabajadora, ¿no? De la organización, ¿no? Indistintamente. Tener 18 años de edad como mínimo, ojo, mínimo 18, ¿no? No podemos encontrarnos con un miembro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo que tenga 17 años, ¿no? Porque en principio tendría que tener permiso de los padres, ¿no? De preferencia, debe de tener capacitación, ¿no? En temas de seguridad y salud en el trabajo. También puestos que permitan tener conocimiento e información sobre riesgos laborales, ¿no? ¿Qué significa, ¿no? Todo este proceso? Entonces va a ser muy importante cumplir estos requisitos, ¿no? Que tampoco son imposibles, digamos, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente, sí. Bien, entonces también, ¿no? Se establece, ¿no? Como parte de los integrantes, el organigrama, ¿no? El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo solo tiene un presidente, un secretario y todos los miembros. Titulares. Ojo, titulares. Porque dentro de la elección del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo se eligen a los titulares y se eligen a los suplentes. ¿De acuerdo? Titulares y suplentes. Entonces, si yo coloco 3 trabajadores titulares, significa que también tengo que elegir 3 trabajadores suplentes. ¿Me dejo entender? Entonces, no solamente voy a elegir, porque ante la ausencia, la pérdida, ¿no? De vida o accidente o lo que fuese, esta persona se ausenta, ¿no? Del centro laboral, entonces alguien tiene que asumir la responsabilidad. Y en ese sentido, pues, es importante, ¿no? Tener en cuenta, ¿no? Que
para el organigrama del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, vamos a tener en principio al presidente o presidenta, ¿no? Y este va a ser elegido, ¿no? Justamente por todos los miembros ¿no? que ya conforman el comité, ¿no? Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Todos tienen los mismos derechos, deberes, no es que estoy con el gerente general y no podemos votar, ¿no? O sea, en contra de él y todas las cosas, no. Ahí todos tienen los mismos, las mismas responsabilidades, los mismos derechos y las mismas obligaciones. Por lo tanto, eligen al presidente, ¿no? Y este va a convocar, va a presidir, va a dirigir, ¿no? Todas las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Asimismo, también va a facilitar la aplicación de la vigencia de los acuerdos, ¿no? Luego tenemos al secretario, ¿no? Pero el secretario tiene una labor muy importantísima, que también va a pasar por elecciones, ¿no? Del comité, ¿no? El comité elige a su secretario y a su presidente. Entonces, al elegir, ¿no? Entonces va a, en cierta forma, ¿no? A quedar, ¿no? Suspendido, ¿no? Entre las labores administrativas, ¿no? Porque tiene que desarrollar ciertas labores en ciertas horas como Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Para ello, pues, se realizan todas las coordinaciones respectivas, ¿no? Para poder desarrollar, ¿no? La actividad, ¿no? Lo que se ha planteado, ¿no? Y entonces el secretario lo que hace es articular, ¿no? Resguardar, asimismo también, ¿no? Establecer los mecanismos, ¿no? De seguridad de todo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Que permita justamente el desarrollo. Los miembros son todos los integrantes que no han sido ni presidente ni secretario, ¿no? Todos continúan con su condición como miembros, ¿no? Y ahí pues tienen que fomentar, cumplir disposiciones que se han desarrollado, ¿no? Por parte del empleador, por parte de los capataces, ¿no? Y así, ¿no? Siempre y cuando no vulnere, ¿no? Los aspectos, ¿no? De la organización, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son las reglas de funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? Primero, pasa por, una vez electo, ¿no? Pasa por un proceso de instalación. Y aquí se convoca al empleador, ¿no? En el local de la empresa y se levanta el acta como para mencionar de que está tomando posesión, ¿no? Luego, se hace, pues, el acta de constitución, ¿no? O sea, de frente no es que yo ya gané, me siento y empiezo a trabajar. No, hay un proceso de instalación, hay un proceso de constitución, ¿no? Y para ello, pues justamente se trabaja también el acta. Entonces, aquí, ¿no? Se va a tener, pues, ¿no? Que dentro de este contenido, ¿no? Los nombres del empleador, de los trabajadores, ¿no? De los miembros, en este caso, del reglamento, o en todo caso los miembros de de todos los que van a ser parte, ¿no? Del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? También el caso de los suplentes, ¿no? También se prepara todo esto, ¿no? Y con ello, pues, si hubiese el caso de unas observaciones, ¿no? Pues tienes que hacer levantamiento de observaciones, ¿no? Para continuar con el trámite. Y luego, pues, viene, pues, el tema del mandato de los representantes del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. También es una pregunta bastante frecuente, ¿no? ¿En qué momento, ¿no? Termina su periodo, ¿no? ¿no? Y esto tiene que ver justamente porque dentro de la organización se ha establecido. La elección será por 1 año, la elección será por máximo 2 años, lo que determina la ley, ¿no? Entonces no puede ser menos, ni puede ser más. Entonces tienes entre 1 y 2 años, ¿no? Para justamente realizar todos estos aspectos. La siguiente, por favor. Entonces ahí ya tú instalaste, ya constituiste y ya empezaste a sesionar, ¿no? ¿Cuál es
las reglas, ¿no? Que tiene el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, en principio, ¿no? Existe causales de vacancia, ¿no? O sea, no es que libremente queda y no hay ningún problema, no, hay una causal de vacancia. Y esto tiene que ver con el vencimiento del plazo, con las inasistencias injustificadas, que a veces no se participa, ¿no? Por el tema de enfermedad, ¿no? Que inhabilita el cargo, y asimismo también otra porque se extingue el vínculo laboral. Ojo, ser miembro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo no te amarra ni te ata, ¿no? Laboralmente con la organización. Entonces hay organizaciones donde que sí eres parte, ¿no? Pero hay organizaciones donde no, ¿no? Donde, digamos, se genera un trabajo mucho más independiente. Entonces, ahí tenemos justamente estos temas por desarrollar, ¿no? Y entonces, vacancia, ¿no? Una vez vacado, asume él o la suplente, ¿no? Y asimismo, la misma dinámica se lleva de nuevamente un proceso de elecciones, ¿no? Del presidente y secretario, ¿no? Justamente para ir garantizando, ¿no? El proceso que no se altere, ¿no? Fuertemente, ¿no? Luego, el lugar y hora de las reuniones, ¿no? Este lugar tiene que ser, pues, proporcionado por el empleador, ¿no? Dentro de la jornada laboral. Todas las acciones que realice, ¿no? El personal tienen que ser dentro de el horario laboral, ¿no? Salvo previo acuerdo ¿no? Y un tema que se quiera desarrollar adicionalmente. Pero si es para la parte operativa, ¿no? Tiene que ser necesariamente dentro del horario, ¿no? La siguiente, por favor. La periodicidad de las reuniones lo establece la normativa, dice mínimo una vez por mes. Ojo, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene que sesionar mínimo una vez por mes. Ingeniero, nosotros sesionamos 3 veces al mes. Está muy bien, no te dice no lo hagas, ¿no? Solo dice mínimo, al menos una vez por mes. Luego, se establece, pues, reuniones extraordinarias, ¿no? Que estos salen producto de alguna solicitud, ¿no? De 2 de sus miembros, ¿no? Y en el caso que el accidente sea mortal también, ¿no? Entonces ahí se disminuye esa carga. Luego tenemos el proceso del quórum. En qué momento aprobamos, cómo realizamos, ¿no? ¿Qué hacemos, ¿no? Y ahí tenemos por el quórum de la mitad más uno de los miembros, ¿no? Son quienes pues, justamente los 8 días subsiguientes, ¿no? Va a permitir justamente para que todos estén notificados, ¿no? De la participación para poder aprobar el quórum. Y entonces, de no haber, ¿no? Digamos, un quórum, entonces se hace una convocatoria siguiente, pero ojo que en la segunda convocatoria, ¿no? Solo se va a desarrollar, ¿no? Con digamos, con los que solamente se encuentren en ese momento, ¿no? Entonces, si hay más cantidad de 2 trabajadores, ya es responsabilidad del empleador, ¿no? Entonces, y si hay más responsabilidad del empleador, ya es responsabilidad del trabajador, ¿no? Porque ahí se deciden, se vota, se aprueba, ¿no? Entonces, estas medidas, ¿no? La siguiente, por favor. En algunos casos van a haber, de repente, acuerdos, ¿no? Por ambas partes, ¿no? Y eso también, pues, va a generar aspectos positivos, ¿no? Las actas, muy importante. Ya, ingeniero, ya está todo, ¿no? Y ahora empezar, ya se instaló todo el asunto, ¿y ahora qué hago? Bien, ahora cada sesión se tiene que generar un acta, ¿no? Y estas actas, ¿no? Tienen pues que por lo general asentarse dentro de un libro, ¿no? Y entonces todo este proceso, ¿no? Se realiza de acuerdo a lo que ya está establecido, ¿no? Él o la empleadora debe de garantizar el cumplimiento de los acuerdos del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Lógico, esa es su labor principal, ¿no? Dentro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. En eso y otros aspectos más que se van generando, ¿no? La siguiente. Entonces, creo que estos aspectos tienen que quedar bien claros, ¿no? Para eso está
está diseñado, ¿no? Justamente para poder expresar, ¿no? El proceso, ¿no? De toda la conformación del comité. Existen comisiones técnicas dentro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Sí, sí existen, ¿no? Es necesario, entonces ahí nos hacemos la siguiente pregunta, ¿no? ¿Para qué quieren? Entonces, bueno, de acuerdo a la disponibilidad y de acuerdo, pues, a lo que puede ser, digamos, un tema, ¿no? Donde que hay que establecer unas dinámicas, unos documentos, entonces ahí se establecen estas comisiones técnicas, ¿no? Cuando el comité lo considere, ¿no? La asesoría. Acá se solicita pues a la autoridad competente a recurrir profesional de competencia para un proceso de asesoría que puede ser para los alcaldes, que puede ser para los regidores, que puede ser para los gobernadores regionales, ¿no? O que puede ser libre y al final digamos, todos participan, ¿no? Dentro de este proceso, ¿no? Así es que, y para ello, por ejemplo, la Secretaría, ¿no? Va justamente a ver y denunciar todos estos procesos, ¿no? Que se cumplan correctamente. Los miembros, ¿no? Y sobre todo los del sindicato, ¿no? Actúan, ¿no? Como observadores, ¿no? En todo caso, el sindicato mayoritario, ¿no? Su representante participa uno de ellos participa en las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Y esto es para justamente ver, ¿no? Cómo va el funcionamiento, ¿no? Asiste sin voz ni voto, ojo, solicita información al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Y asimismo también, ¿no? Respecto a la alerta de representantes, ¿no? De las y los trabajadores, ¿no? Entonces aquí también es muy importante estos aspectos, ¿no? Es que todo eso ustedes lo van a tienen que tener en consideración. La siguiente, no es un proceso complejo, es un proceso dinámico más bien, es un proceso que requiere, ¿no? Respuestas rápidas, ¿no? Y que el proceso no sea pues, muy extenso, ¿no? ¿Cuáles son las principales funciones del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo? Primero, tienen que conocer, ¿no? ¿Y qué cosa? Toda la documentación referida a las condiciones de trabajo, ¿no? Tiene que el comité aprueba, ¿no? La documentación que se trabaja aprueba, como es el caso del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, denominado RITS, ¿no? Como es el caso del Plan Anual de SST, como es el caso del Programa Anual de SST, ¿no? Y el tema de los servicios, el Programa Anual de Capacitaciones, todo ese aspecto, ¿no? Ya se va reordenando, ¿no? Y se va estableciendo qué es lo que se debe aprobar y qué es lo que no. La participación. En el proceso de la participación hay una elaboración, ¿no? Aprobación, puesta en práctica y evaluación de las políticas y planes, ¿no? De los programas, ¿no? Y promoción. Entonces ahí se promueve, ¿no? La participación de los trabajadores, de todas las partes interesadas, ¿no? De la organización, todos participan, ¿no? Entonces ahí es muy importante, ¿no? Participan en el desarrollo o participan en las propuestas, ojo, ¿no? Se realiza, ¿no? Inspecciones periódicas en lugar de trabajo, ¿no? De acuerdo a las instalaciones, maquinarias, ¿no? Equipos, ¿no? Todo, ¿no? Y tiene que estar operativo con su mantenimiento, ¿no? Entonces, todos estos aspectos. Hemos visto, por ejemplo, en todos estos fenómenos anómalos que hubo, ¿no? En el mes de marzo, ¿no? Nos encontramos, pues, donde que algunos sectores fueron a la zona, ¿no? A trabajar, pero sin embargo, pues, las motobombas, ¿no? Que era para escurrir las aguas, ¿no? No funcionaban, ¿no? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? En estos aspectos, ¿no? También se hace un proceso de investigación, ¿no? Un proceso de investigación producto de temas laborales, ¿no? Y también producto, pues, de un factor antropogénico. Y ahí dice, pues, ¿no? Se investiga las causas de los accidentes, los incidentes y enfermedades, ¿no? Entonces, ahí se va viendo este proceso, ¿no? De la investigación, de lo que pueda haber ocurrido. Sin embargo, ¿no?
esto no obstante, ¿no? O sea, también personas externas, ¿no? Quieran, digamos, estudiar, ¿no? Es el caso como para, no sé, pues una tesis, una tesina, ¿no? Un artículo, ¿no? Entonces, ahí ya va a depender de la organización si acepta o no acepta este proceso, ¿no? Entonces, ahí. La siguiente, por favor. Bueno, las principales funciones que tiene, primero, es que aprueba, ¿no? El plan para la vigilancia, prevención y control en caso del COVID, ¿no? Por ejemplo, en caso de dengue se puede establecer un plan, ¿no? O sea, dependiendo, ¿no? Entonces, y ahí en este proceso, ¿no? Se hace pues todo un tema, ¿no? Donde que hay un servicio, ¿no? De seguridad y salud en el trabajo, que puede ser también el área SOMA, puede ser el área de gestión de riesgos, ¿no? Bien. Pero dentro de esto se aprueba el plan, ¿no? Y dentro de este plan, ¿no? Se trabaja, ¿no? Con el comité y con el supervisor. La siguiente, por favor. Entonces, esto queda a manera de ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son las principales funciones? El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo recomienda, ¿no? Todas las medidas que nos van a permitir, ¿no? A nosotros mejorar nuestras condiciones, ¿no? De vida, de trabajo, ¿no? Y que esto requiere, pues, un cumplimiento, ¿no? De todas las recomendaciones, ¿no? Además, como funciones también es revisar, ¿no? Las estadísticas, los instrumentos, los incidentes, accidentes, enfermedades, ¿no? Todo este proceso, ¿no? De ver cómo se encuentra. Reportar. Se reporta a la máxima autoridad, ¿no? Si hay algún tipo de accidente, ya sea mortal o peligroso, ¿no? O cualquier otro, ¿no? Es importante estar, digamos, atento a este proceso, ¿no? Y para eso justamente también se hace el proceso de vigilar, ¿no? Todos estos temas, ¿no? La siguiente. De seguridad y salud en el trabajo también promueve, en este caso, pues la colaboración, el compromiso, la participación, ¿no? El compañerismo, bueno, en fin, la prevención, ¿no? Entonces, todo un conjunto de cosas, ¿no? Que nos tiene que permitir, ¿no? Alcanzar, pues, una prevención, ¿no? De los riesgos en nuestro lugar de trabajo. Tiene que ser colaborador, ¿no? El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Con todos los servicios médicos y autorizados. Se tiene que supervisar, ¿no? Y también asesorar, ¿no? A todo lo que es el proceso del empleador, ¿no? También, ¿no? Luego tiene que reunirse, ¿no? Entonces, para poder evaluar, trabajar, considerar, ¿no? Qué aspectos están sueltos, tiene que reunirse, ¿no? Anualmente de forma efectiva y ordinaria, ¿no? Tiene que llevar, sí, claro, el comité tiene que llevar a cabo el control, ¿no? De los procesos, ¿no? Y que esto permite también justamente garantizar que todo va a funcionar correctamente. La siguiente. Facilidades, ¿no? Para el cumplimiento de las funciones, ¿no? Claro, o sea, ingeniero, perfecto, yo me dedico a hacer comité de seguridad y salud en el trabajo, pero sin embargo, mis expedientes, mi bandeja, no sé, no los documentos que tengo, o sea, ¿en qué momento, no? Entonces, ¿cuáles son las facilidades? Primero, que de acuerdo a la ley y de acuerdo al reglamento, ¿no? El empleador asegura, ¿no? Que los integrantes y supervisor, ¿no? De seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Serán informados en todos los aspectos, ¿no? Y que esto va a permitir hacer un ejercicio, ¿no? De las funciones y asimismo, ¿no? Estas van a otorgar, pues, distintivos que permitan una identificación. Es un poco para motivarlos, ¿no? Además, también dentro de este proceso de facilidades, ¿no? Es el hecho de que los integrantes, ¿no? Puedan recibir capacitaciones especializadas, ¿no? A cargo del empleador, adicionales, ¿no? Y eso es muy importantísimo. Además, el lugar de reuniones debe ser proporcionado, ¿no? Por el empleador. Y debe reunir, pues, las condiciones adecuadas, menciono. Entonces, eso ya queda para poder justamente ir actualizando, ir mejorando también, ¿no? La siguiente. Por eso es que se va a establecer, ¿no? En
en este proceso, ¿no? Para los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Se va a establecer, ¿no? Días, ¿no? Donde que uno tiene licencias, ¿no? Y estas licencias obviamente van a ser con goce de haber, ¿no? No va a haber un tema donde hay un recorte sobre este proceso, ¿no? ¿Y por cuánto tiempo, ¿no? Se tiene esta licencia con goce de haber, ¿no? Va a ser por 30 días, ¿no? Durante un año. O sea, tú tienes 30 días, ¿no? Tienes un año para ir A, B, C, D, ¿no? En fin, ¿no? Entonces, esto es muy importantísimo también, ¿no? Por eso dice tiene que desarrollarse dentro del horario y dentro de la jornada laboral. ¿De acuerdo? Bien, entonces, probablemente existan algunas consultas de parte de ustedes. Para eso, pues, aperturo, ¿no? La siguiente etapa, ¿no? De esta capacitación, de este curso, ¿no? Para eso doy pase al Grupo Educativo Capacítate Perú. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero Morán, por la capacitación que hoy día nos ha brindado. Entonces, estaríamos iniciando con la ronda de preguntas. La primera consulta que nos dejan es, en el Estado, ¿quién es la máxima estancia en tema del CCT y quiénes deben de supervisar su cumplimiento? Bien, en el sector estatal, ¿no? Bueno, muchas veces, ¿no? El tema de seguridad y salud en el trabajo lo establecen dentro de recursos humanos, ¿no? Entonces, en recursos humanos, ahí se conforma, se establece, ¿no? El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Pero también, ¿no? En otros lados, por ejemplo, lo hacen dentro de administración, ¿no? Entonces, digamos, tienes estos dos aspectos, ¿no? Pero por lo general está dentro de recursos humanos, ¿no? Quienes supervisan este proceso, ¿no? Obviamente quien tiene que supervisar, ¿no? La conformación de este Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, en principio, es el gerente general, ¿no? En este caso, no sé, la máxima autoridad de esta entidad, ¿no? Porque hay organismos adscritos, hay, bueno, en fin, ¿no? Hay sectores, hay municipios, ¿no? Tienes distintos, ¿cómo se llama? En organismos o entidades, ¿no? Pero cada uno tiene un director general, tiene un presidente, tiene, no sé, tiene, ¿no? Una máxima autoridad. Esta máxima autoridad tiene que hacer que esto se cumpla, ¿no? Porque, ojo, que también tiene un tema penal, ¿no? Ante la ocurrencia de alguna fatalidad. Eso respecto al tema de la pregunta. Adelante, por favor. Muchas gracias, ingeniero Morán, por su respuesta. La siguiente consulta que nos dejan es, ¿cuál es la ruta para ingresar los documentos al Ministerio de Trabajo? Bueno, no trabajo en el Ministerio de Trabajo, dicho sea, de paso, pero no sé qué tipo de documentos, ¿no? Pero si hablamos de un tema de una queja, ¿no? O no sé, de alguna denuncia, ¿no? Existen dos medios, uno pues que es acercarse al Ministerio de Trabajo, ¿no? Para el caso de SUNAFIL, ¿no? Y otra que se establece, ¿no? A través de denuncias anónimas virtualmente, ¿no? Existe una plataforma, ¿no? Que es una fila implementado y también a través de ella pues, se pueden hacer las denuncias, ¿no? Ok. Adelante, por favor. Esto respecto a la pregunta. Muchas gracias, ingeniero Morán, por su respuesta. Entonces, la última consulta que nos dejan es, ¿para formar el comité, un personal nuevo puede integrar en el comité o tiene que tener tiempo elaborando en la empresa? Importante pregunta, ¿no? A ver, en principio, para ser parte del comité, el personal, ¿no? Tiene que estar en el T-Registra, ¿no? O sea, ustedes ahora entenderán, pues, que las planillas, ¿no? Digamos, se sube una plataforma, ¿no? Que se llama el T-Registra, ¿no? Y los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tienen que estar en esta plataforma, ¿no? Ahora, la pregunta va, ¿tiene que tener 1, 2, 5, 10, 1 año, 2 años? No. Los requisitos no lo dicen. Los requisitos dicen, ¿no? Ser trabajador,
mayor de 18 y haber llevado una capacitación, ¿no? En estos temas, ¿no? Entonces, sí puede ser parte, ¿no? O sea, sí puede ser parte de la elección del comité, ¿no? Y ahora va a depender, pues, ¿no? En este caso, cuando envíen sus candidatos o la lista, ¿no? Si lo ponen como miembro titular o lo ponen como miembro suplente, ¿no? También son opciones, ¿no? Entonces ahí puede darse, ¿no? Entonces, o de repente justo es ingresa una persona que conoce temas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, es un aspecto positivo, ¿no? Bueno, y eso va a ayudar dentro del proceso, ¿no? El desarrollo, ¿no? Del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿De acuerdo? Adelante, por favor. Muchas gracias, ingeniera Mora, por su respuesta. Al parecer no hay más consultas. Estaríamos cerrando la ronda de preguntas. Agradecemos a los participantes por su participación y preferencia. Entonces, nos estaríamos encontrándonos en próximos eventos. Recuerden darle like a la fanpage para que se puedan enterar de nuestros próximos eventos. Que tengan una buena noche. Muchas gracias.